¿Cuándo ya regresar? Ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, particular. Bien. ¿Cómo te pasó el host? Le das clic derecho a mi videito y ya. Alguien revísele a ver si es cierto que ya estoy compartiendo en Facebook. Creo que ahora sí lo logré. Pues me parece que hay una live. Sí. Bien, lo logramos. ¿Cómo lo logró? Cerré Zoom, primero hice la transmisión en Facebook y luego abrí Zoom. Por eso me salí. Listilla. OP. Ok. Ay, es que esto es lo de la chamba, ni modo. Ok. Vamos a ver. No lo necesitamos. Listo. Y acá. Ok. Estamos. Quité. Ahí está. Ese. Y este otro lo podemos cerrar. ¿Qué más tenemos acá? Ok. Perfecto. Y por acá, y en esta cosa me hace falta decirle que grabe. En la sesión de Zoom. Ay. Esta cosita necesito que aparezca el cosito. ¿No aparece? ¿Cuál idea? El control de Zoom, precisamente. Pero creo que no me va a dejar. Ahí está. Por acá estaba lo de grabar. Pero creo que no me deja. Ya me había pasado una vez y lo que terminé haciendo fue esto, así, ajá, y record. ¡Listo! Ahora sí. Que se graben los dos lados para que no nos vaya a pasar lo de la sesión pasada. Ok, estamos. Acabo de clonar el repo. Bueno, más bien apenas voy a clonar el repo. Entonces, porque esta es la del trabajo. De lo que hicimos hoy en la mañana. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, que me importa mucho que quede como muy claro, es, vamos a hacer nuestro propio MVC. Entonces, por el momento nosotros ya tenemos nuestras rutas, habíamos creado nuestro index en el cual estamos cargando rutas para usuarios, rutas para eventos, un home, por ejemplo. Eventos tienen sus propias rutas, usuarios tienen sus propias rutas, todos son módulos y los exportamos para poder usar las rutas. Y mi app ahorita lo único que hace es cargar esas rutas, ¿sí? Idealmente esas rutas en su momento dado van a poder ejecutar un modelo o un constructor. Entonces, lo primero que les había pedido que medio revisaran, me lo voy a aventar rapidísimo. Si tienen dudas, interrúmpanme en ese mismo momento. Vamos a revisar específicamente qué es un MVC, ¿sí? ¿Para qué sirve y con qué se come? Y de hecho los slides son de comida. Ahora tiene sentido que fueran de comida. Ahora tiene sentido que fueran de comida, exactamente. Nosotros a la fecha hemos escuchado mucho el término de código espagueti. Código espagueti es como esto, y nos lo comeríamos porque se ve súper rico, pero tenemos todo revuelto entre la pasta y el jamón serrano y todas las demás cosas, están ahí revueltas. Entonces, si yo quisiese disfrutar, si en algún momento dado me dicen, oye, sí está muy rico el espagueti, pero ¿sabes que yo no como jamón serrano? Entonces estaría un poquito complicado que lo quitáramos. Digo, está muy rico. Y luego tenemos la contraparte,
de un chocoflan y que levante la mano el que no le guste el chocoflan, se puede ir saliendo de la sesión. Excelente. Un chocoflan, tenemos dos cosas completamente diferentes, un pastel y un flan. Están juntos, pero no revueltos. Y la intención es que juntos saben muy buenos, pero que también separados cada uno podría hacer sus propias cosas. Igual que en un espagueti, el jamón serrano sabe bueno por sí solo, el espagueti también. Pero cuando los revolvemos, pues también sabe muy rico. En el código nos pasa lo mismo. Podemos tener un código espagueti donde yo puedo... Funciona, ¿no? El problema va a suceder cuando le quiero dar mantenimiento a eso, se vuelve muy complicado. Explicábamos en la mañana que la intención es que tienen que aprender a hacer las cosas modulares. Entonces, tenemos que separar las cosas conforme a qué servicio o qué tipo de módulo es cada una de esas cosas. Entonces, surgió un patrón de diseño que se llama MVC, M de modelo, V de vista, C de controlador. Okay. A partir de ahí podemos agregar más cosas, como por ejemplo podemos tener un enrutador, que sería el que estaría aquí en esta parte naranja, y podríamos tener nuestros middlewares, que sea el punto medio entre esta parte naranja y este controlador. ¿Qué hace normalmente un controlador? Si no tuviésemos middlewares y si tuviésemos solo un modelo tal cual de MVC, mi controlador se va a encargar de llevar el control de la autenticación, asegurarme que mis usuarios están autenticados, que tienen los permisos para lo que quieren hacer. Voy a validar todas las entradas que me están queriendo mandar para confirmar que son válidas de eso que están queriendo hacer y que entonces el usuario tiene permisos para hacer eso, ¿sí? Y luego entonces voy a ejecutar todas las acciones necesarias para poder entregar la petición que me están haciendo. El controlador se comunica ida y vuelta con un modelo. Normalmente mi modelo es el que se encarga de mis reglas de negocio, como por ejemplo, si yo estuviera hablando de una tienda en línea, mi modelo se va a encargar de decir que cuando se venda un producto, cuando yo cree una nueva compra, se descuente del inventario. Esa es una regla del negocio. O una regla de negocio podría ser, si yo vendo 5 productos, agrego un cierto descuento. Todas esas reglas se manejan en el modelo. Generalmente el modelo es el que macheas con tu base de datos y es el que se encarga de manipular toda la información. Entonces, tú recibes una petición, como nuestros endpoints que ya trabajamos, y tenemos acá un enrutador, vamos a manejar unos middlewares aquí en medio, que nos van a ayudar a manejar la validación de nuestras peticiones, a modificar nuestros inputs, y luego le vamos a mandar eso a nuestro controlador, que va a decidir qué acción ejecutar, y ese controlador luego se va a ir al modelo, que va a hacer nuestra conexión a la base de datos, va a obtener las cosas, las va a procesar y se las va a volver a regresar al controlador. El controlador luego va a decidir si te va a entregar una vista y luego te la va a regresar. Esa vista, para los que me preguntaban hoy en la mañana de los manejadores de templates, sería: yo tengo un template, luego en ese template hago el replace con toda la información que yo acabo de generar aquí en el controlador, y por último respondo con ese HTML ya procesado. En el caso de un API, no tenemos como tal formalmente una vista, pero entonces respondemos siempre con JSONs hacia afuera, ¿sí? Nos brincamos en la parte de la vista. Pero que quede claro que pues el modelo sigue siendo como la misma idea de ir dividiendo las cosas. ¿Claro hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, les comentaba que si querían se podían brincar todo esto. Sí, ya, con eso expliqué MVC súper rápido, ¿vieron? ¡Wow! Ok, entonces vamos a trabajar acá con nuestras rutas. Nuestras rutas, entonces, queremos que manden a llamar un controlador o un modelo. Tendrían que haber ya definido si van a trabajar con qué base de datos para definir entonces qué paquetes van a necesitar instalar. Por lo pronto, vamos a empezar diciendo que vamos a crear un archivo para nuestros controladores y entonces podría crear el de users.
Les platicaba yo en la mañana que es decisión de ustedes cómo nombran sus archivos. En este caso se puede llamar users.js o se puede llamar users controller. Ustedes deciden. Si vamos, las rutas las dejamos como tal, como los archivos, vamos siendo los controladores como tal, como users controller. ¿Qué querríamos hacer aquí normalmente? Pues normalmente lo que querríamos sería hacer una clase y esta clase va a tener ciertas funcionalidades que queremos poder meterle a nuestro controlador. Lo voy a dejar ahí vacío ahorita, no le voy a hacer nada y ahora vamos a hacer los modelos. En los modelos entra una situación donde la gente me confunde un modelo con un esquema y sí son cosas diferentes, pero dependiendo de qué estén usando, pues va a ser si los van a usar como una sola cosa o no. ¿Qué es para ustedes un esquema? Como una tabla o la definición de una base de datos, pues. Ajá. Como un boceto en el que nos vamos a basar para hacer. Sí, como el esqueleto de algo, como la base de algo. Exacto. Si hablo en base de datos, ¿qué es un esquema en base de datos? Así como la definición de la tabla, ¿no? O de la base de datos como tal. Eso tal cual, la definición de... Entonces, generalmente los modelos los usamos para ambas cosas, para que definan nuestro esquema, pero también les metemos funcionalidad para poder procesar ese esquema con la base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a crear nuestros modelitos bien chulos. Y, por ejemplo, voy a crear el de Users Model. Ustedes decidirán cómo lo quieren, si quieren que diga modelo, si no quieren que diga, si quieren que haga qué cosa, es decisión de ustedes. ¿Sale? Normalmente, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, pues definir las propiedades de mi modelo. Casi siempre lo haces, si estuviésemos hablando de clases, ¿cómo lo harían en una clase con JavaScript? Ah, me falta explicar las clases de JavaScript, ¿verdad? Sí. Pequeño detalle. Uy. Que no se ve. Ya, es que me tapa esa cosa rara. Vamos a ver. Clases en JavaScript. Súper facilísimo. Como ya las conocen. Class, el nombre de su clase. Por estándar empiezan con letra mayúscula porque es una clase. Tienen constructores. Le pueden definir sus propiedades a su clase. Espérenme. Es la definición de la clase. Aquí está. Le pueden definir sus métodos a su clase. Por ejemplo, aquí está un método getArea, un método calcularArea. Nuestro constructor donde estamos definiendo que mi clase rectángulo tiene un método, un atributo height y un atributo width. Maestra, Sí. este método getArea tiene un espacio entre get y area, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, se llama get espacio area el método. Sí. O sea, podemos tener métodos Es un que tienen getter. espacio. Es un O getter. sea, sí es como algo, como sintaxis especial para un getter, entonces. Ujú. Ok. Le puedo definir a mis métodos si son estáticos. Entonces, todo lo que ya ustedes conocen de programación orientada a objetos con JavaScript, podemos ya, ahora, hacer objetos como ustedes quieran hacerlos, a como ustedes están acostumbrados. Tengo una clase animal que habla, tengo una clase animal que tiene un método estático que come, que lo único que hace es regresarme al animal. Puedo crear mi animal, a mi objeto le puedo decir que hable, a mi objeto le puedo crear una variable, que esto ya lo hemos visto, puedo crear una variable que se llama speak, a la cual le asigno una referencia a speak. No puedo, porque tengo que acceder a través de mi objeto, ¿ok? Tengo a it, que quedamos que era estática, entonces para acceder a ella lo hago a través de la clase, no del objeto, y entonces puedo acceder directamente a it. Este sí me regresa el animal. Si yo quiero acceder directamente al atributo, quedamos que les comentaba que no puedo. No puedes hacer referencias, los manejas directamente como tu objeto. ¿Sale? En JavaScript existen otras cosas que se llaman prototypes.
Mm, ah, me voy a brincar ahorita lo de prototypes para no confundirlos. Es una cosita un poquito diferente. Sus clases pueden heredar con un extends. Es una herencia común y corriente, como ya la conocen. ¿Qué más pueden hacer? Ya, con eso me voy a quedar ahorita de clases. Entonces, yo podría crear mi clase para mi modelo. Mi clase se llama user model, user, como ustedes quieran. Y luego mi clase va a tener sus diferentes métodos. Debería tener un constructor, ¿cierto? Mi constructor se llama tal cual constructor, le meten todos los atributos que quieran y hacen con ellos lo que sea. Entonces a mi constructor le voy a definir que this.name, this.mail. ¿Qué más tenemos de nuestro usuario? Password. ¿Qué más tenemos de nuestro usuario? Username. El username. Oh, no, sería. Sí, no sé, es que va a depender de su aplicación, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a lo que yo haya recibido como atributos en mi constructor. Pueden recibir un objeto, pueden recibir parámetro por parámetro, como ustedes quieran. Entonces yo voy a decir que voy a recibir, pues directamente, name, mail, password y username. Y entonces en teoría meterían aquí todos sus atributos, o si los quieren meter en un objeto, ¿no? No puedo crear un usuario sin ninguna de estas cosas. ¿Qué más tiene mi usuario? Pues a lo mejor mi usuario tiene un método para editarlo, donde le voy a cambiar las propiedades. A lo mejor tienen setters para los métodos. Sus setters pueden modificar cosas. Ya aquí es programación como ustedes quieran, muchachos, tal cual. Ahora, esta clase está ahí muy linda y hermosa, pero yo la quiero poder usar, ¿verdad? Me hace falta exportarla. Entonces, puedo hacer mi... ¿Sí? ¿Vamos a usar algún paquete para la conexión a base de datos? Sí. Ah, bueno. Entonces, ustedes pueden exportarla haciendo el módulo export de user o podríamos hacer aquí directamente mi exports. ¿Quiere exports? ¿Cómo era? ¿Sí, no? Sí. Exports. Todo es un arreglo, ¿no? Hay que... Exports punto... ¿Qué era? ¿Punto qué? Nada más. Exports punto. No, me falta algo. Me mienten, muchachos. Me falta algo. Ay, no, eso no es. Module.exports. Este era que me faltaba. Bueno, puedo hacer aquí mi module.exports y mi clase, ¿no? Muy chula y hermosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces lo que va a pasar es que yo ya tengo aquí mi clase usuario. Mi user controller va a recibir, por ejemplo, puede ser otra clase, si quieren hacerlo como otra clase. Vamos a decir user controller. Mi clase user controller, entre las muchas cosas, podría tener un método que se llame create. Y mi método create lo único que va a hacer es, como yo hice un require de mi user model,
yo le puedo decir que aquí voy a mandar a llamar a mi model. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Más o menos? Más o menos. Normalmente mi create yo lo podría mandar a llamar junto con mi request, por ejemplo. Y le podría mandar aquí mi request, que en teoría ya pasó por un middleware, donde ese middleware ya limpió todo el contenido. Me regreso acá a mis rutas. Yo tengo un post, ¿sí? Mi post recibe el request y recibe el response. Response es con lo que voy a terminar mi llamada. Antes de decirle que si voy a crear un usuario, yo ya tengo mi request con todo mi body completo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decir que, por ejemplo, quiero utilizar de mi controller el método create y que le voy a mandar mi request. ¿Podemos directamente pasar el método del controlador como handler Sí. de la ruta? Sí. Ok. Obviamente tuve que haber cargado mi controller acá, ¿no? Mi constante se llama controller y es un require. Le puse users controller, ¿cierto? Entonces, para mi controlador de usuarios, le digo que quiero mandar a ejecutar el método de crear con este request. Ya ustedes deciden si quieren que les regrese algo o no. Y entonces acá en el create recibí el request. Ese request mando a crear un nuevo modelo con ese request, que en teoría me va a entregar un usuario bien chulo y hermoso. Ay, babosa, perdón. Me va a entregar un usuario bien chulo y hermoso con el que ya voy a hacer yo las cosas que quiera. Y entonces acá en mi constructor de mi usuario... Hay que exportar esa clase, ¿no? Con module.exports. Ah, sí. Vamos para allá. Qué bueno que me dijiste. Y luego se me olvida. Mi usuario entonces recibe el controlador, le mandamos a crear mi usuario. Para crear mi usuario me fui al controlador. Aquí puede que yo haya hecho otras cosas, lo que ustedes quieran. Eventualmente mi modelo es el que se va a encargar de crear ese usuario. Mi modelo en su momento acá, el constructor fue nada más creó el usuario, pero yo quisiera que aquí después mandara a ejecutar, por ejemplo, un método que se llame db y que haga un create, por ejemplo, donde db va a ser un objeto que le asigno yo a mi clase, que es un módulo que vamos a importar dependiendo de la base de datos que estén usando. Entonces, no sé, le mando bis, por ejemplo. No sé, ya es como ustedes, si quieren mandarlo, si lo quieren tener en memoria, como ustedes quieran definir su aplicación. Más que nada lo que estamos viendo ahorita es el flujo, ¿sí? Este create a lo mejor me regresa a mí mismo. O sea, construí, definí todos mis objetos, luego mandé a crear el objeto a la base de datos, es decir, lo mandé a insertar, a lo mejor podría ser un insert para que sea como más claro, ¿sí? Mandé a insertar a la base de datos el usuario, esto me respondió sí o no cosas, y entonces acá al final lo que pasó con mi constructor fue que me regresó el usuario. Yo ya tengo un objeto de tipo usuario como un objeto de tipo usuario de este tipo, de un modelo. Y entonces con este modelo yo ya hago cosas como, te quiero convertir en un JSON, te quiero anexar a otro arreglo, meterte en una colección, no sé. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces mi controlador me entregó un usuario después de que lo creó y pues le vamos a decir que me regrese ese usuario, ¿no? Por ejemplo. Y entonces quiere decir que yo acá en mis rutas, cuando yo mandé a decirle a mi controlador que creara un usuario, se creó aquí un usuario y entonces este usuario, yo podría decir aquí, voy a regresar para acá nada más para que esté comentado, y entonces mi response, ahora sí, mi response como tal de mi API fue, user created,
y además le puedo mandar el JSON del usuario. O lo que mucha gente hace es que sus controladores mandan a llamar un método con todo y la respuesta aquí, donde en esa respuesta lo que les platicaba, normalmente puedes poner status, y entonces status va a llevar un OK, y luego voy a poner el response, y el response va a ser mi user, y entonces lo que regreso es este objeto. ¿Sí? Qué chido eso. Y entonces, como lo que te estoy regresando es un objeto, acá en mi ruta yo ya nada más te contesto con ese response. Este es otro response diferente, ¿eh? No me los vayan a mezclar. Entonces, yo ya no te respondo con un mensaje de usuario creado o chalala, solo te mando el response. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora, voy a repetir todo el flujo nada más para confirmar que queda claro cómo vamos a manejar nuestras rutas. No alcanzamos a ver los middlewares en la mañana, ya me acordé. Ahorita vemos lo de los middlewares, mis modelos y mis controladores. Vamos desde ceros. Mi aplicación está escuchando en el puerto 3000 para cualquier petición que me hagan y tengo un enrutador. Mi enrutador dice que se va a ir a leer el archivo de rutas, que es este. Mis rutas pasan por un middleware, quiere decir que cuando alguien manda a solicitar users, lo primero que va a hacer es parsear el contenido de mi request a través de un paquete que se llama body parser, va a encodear las cosas de los formularios y va a convertir los JSONs. Después, entonces, mi ruta me va a responder dependiendo de lo que yo esté pidiendo. Si yo me fui a usuarios, mi ruta de usuarios, por ejemplo, lo que va a hacer es que cuando una persona me hizo una petición a través de post a mi ruta usuarios, lo que voy a hacer es crear un controlador que se creó acá arriba para los usuarios. A ese controlador le voy a decir que tiene que crear un usuario y le voy a mandar el request. En teoría, cuando yo hice esto, ya pasaron todos los middlewares. En este momento, el único middleware que estamos trabajando es el del parseo. Yo podría meter un middleware para decirle valida las entradas. Y entonces lo que le voy a mandar es el request y lo que va a hacer es validar cada uno de sus inputs para validar que sí sean cadenas correctas, que los números estén en el rango que quiero, que el correo realmente sea un correo, que el usuario tenga, o sea, puedo mandar otro middleware que sea de autenticación y ese middleware va a validar que el token que me estás mandando realmente es de un usuario logueado y que tiene los permisos. Un middleware para autenticación, un middleware para validación, todos los middlewares que quieran. Ya que corrieron tus... Dime. Está definiendo ahorita unos middlewares en el archivo index para todas las rutas, ¿verdad? Este va a correr para todas, absolutamente todas las rutas. ¿Cómo definimos middleware por ruta? Bien facilito. O si hacemos como un específico. Es tu segundo argumento de tu método. En este caso, por ejemplo, se nos va a acabar, 10 minutos. En este caso, por ejemplo, me pasó el de usuarios, yo aquí le estoy mandando que mi método, le estoy mandando el request y el response, y le voy a mandar, y luego le estoy mandando mi callback, ¿cierto? O sea, mi post, estoy mandándole en qué entry point, luego aquí va a ir mi middleware, y luego ahora sí, mi callback, ¿sí? Entonces aquí metes el middleware que quieres que se ejecute. Ok. Entonces aquí corren todos sus middlewares de las validaciones que quieran. Luego entonces, ya que estás segura de que tus validaciones están bien, te vas al controlador, al método que quieras que haga el controlador y no hay más lógica aquí, ¿ok? No hay más lógica aquí. Pobrecitos de ustedes que me encuentren sus rutas con 8,000 código. Todo el código debería estar en mi controlador. Mi controlador va a ser recibir ese request, hacer alguna lógica, luego mandarlo al modelo. El modelo se va a encargar de procesarlo. O sea, aquí si se fijan, lo único que hice fue mandar a llamar al modelo para crear ese usuario. Si estoy haciendo una edición, mi middleware se encargó de validar los inputs, entonces yo ya validé, llego al controlador y decido si sí te mando a editar o no, y luego entonces mando al modelo, y el modelo tendrá su método de insertar,
y tendrá su método de editar, y tendrá su método a lo mejor de listar, no sé, tienen un método que lista todos los modelos, ya, los métodos que ustedes quieran. ¿Sí? A lo mejor no es list, a lo mejor es view, y list es más bien del controlador, y el controlador lo que manda a hacer es obtener todos los usuarios, y entonces es un arreglo de muchos modelos, como ustedes lo quieran estructurar. Mi modelo se encarga de hacer el trabajo del negocio como tal, toda la lógica, y de conectarse a la base de datos. No van a hacer aquí ustedes los queries, pobrecitos de ustedes, que me encuentre que en el modelo me están haciendo los queries. ¿Sí? En el modelo no, se ven a hacer. Sí, pero no. O sea, a lo que me refiero va a ser que su lógica de cómo manejar la base de datos no va a estar ahí. Déjenles enseño un paquetito, cualquier paquete de base de datos. Entonces, esta lógica que ustedes se van a encontrar, por ejemplo, de me conecto a mi base de datos de MySQL y ejecuto un query, yo en realidad todo esto lo voy a grabapear en una clase que se llame base de datos o mi DB o lo que quieran, y lo único que le van a mandar son como métodos ya armados. O sea, si yo voy a hacer un select, no les va a alcanzar el tiempo. Más bien, lo que van a evitar es crear queries directamente, sino que yo ya tengo como un set de queries que solo reemplazo cosas. Mi base de datos, mi clase para manejar la base de datos ya tiene un método que se llama obtener, ¿no? Un query normalito de un select. Es más, le pueden llamar select si quieren. Y entonces, lo que yo voy a hacer acá en mi modelo, por ejemplo, mi método de insertar, lo único que hace es decirle a, este es a mi disinsert. Entonces, aquí a mi DB, que puede ser una instancia estática o como ustedes quieran, le voy a decir que haga un insert a la base de datos, y entonces en mi clase, voy a crear la clase para que quede un poquito más claro, yo tengo una clase DB. Mi clase DB tiene toda la lógica para poder hacer las cosas, pero también tiene algo como esto. Tengo un método que se llama insert. Insert recibe aquí ciertos parámetros y entonces tal vez aquí en este insert lo único que yo hago es mandarle decir a la conexión, vas a ejecutar un insert into y aquí vas a empezar a reemplazar cosas, ¿no? Ay, babosa. Vas a hacer un insert into y aquí vas a meter X, los values y vas a meter, no sé, Y. Entonces, tú ya tienes un query prearmado que se encarga de hacer todas las... O sea, por ejemplo, si vas a listar usuarios, todos los queries son iguales, lo único que cambia es qué tabla. Si voy a insertar usuarios, lo que cambia es la tabla y los valores. Si voy a hacer una búsqueda, lo que cambia es la tabla y la búsqueda solo concateno los queries de dónde A es igual a B y C es igual a Y y bla, bla, bla. Entonces, ustedes ya crean un catálogo, si lo quieren llamar así, de las cosas que van a hacer en la base de datos. Y su modelo solo se encarga de mandar, si acaso, por ejemplo, aquí en el insert, yo mandaría aquí, no sé, users, que lo puedes obtener con el nombre de tu clase, y le voy a mandar request, ¿no? Porque aquí le mandé, no sé, request, y acá también. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Bien. Sí. ¿Y ahí de dónde sale el request? Ahorita me lo inventé. En realidad le mandarías el objeto, por ejemplo, o le mandarías un arreglo del objeto, solo de las propiedades, o mandarías concatenaciones, o mandarías lo que quieras. Mándeme. ¿Podría ser 10? ¿Podrías mandarle dis? Sí, podrías mandarle dis. Okay. Entonces aquí no lo mando directamente, más bien aquí mando dis. Okay. ¿No? Y acá entonces en mi base de datos, en teoría cuando yo inserto, yo aquí recibí un objeto y entonces ahora sí yo ya podría procesar objeto
objeto.className, por ejemplo, objeto.attrs, a lo mejor tienes un método que te obtiene todos los atributos en clave valor, y ya ahora sí esos los insertas aquí, ¿no? No sé, es igual a algo así, que ejecuta mi modelo, y entonces es el que le meto a la base de datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Seguros. Creo que no. Okay. Todo bien, todo bien. Muchachos, ya terminé de explicar cómo van a hacer su API. Ah, ¿ya? Excelente. Nice, bueno. Lo que necesito es que empiecen a hacerla, porque les van a surgir un montón de dudas. Ajá, exactamente. Exacto. Nos vemos en mayo con su proyecto acabado. Entonces, nos queda nada más la próxima semana, de que sí nos vemos. Entonces, yo esperaría que el martes me llegaran con todas las dudas de ya empecé a hacer mis modelos y mi controlador y acá tengo dudas de cómo hacer esto. Ya nos vamos a meter ahora sí a dudas de que están codeando como tal. ¿Sí? Okay. Para lo de la base de datos, entonces, ¿pasa como un insert global? O para la base de datos, exactamente. Para la base de datos, tu insert, tú le pones a qué tabla quieres insertar. Ok, entonces... Estás haciendo un growupper de tu base de datos. Quedamos que lo que queremos es hacer las cosas modulares. Si por alguna razón, de repente, a mi cliente se le ocurre que, por sus huevos, como siempre pasa, no, ya no quiero usar MySQL, ahora quiero utilizar Mongo. Imagínate que te pongas a modificar todos tus modelos. No está chido. Sí, de hecho. Entonces, tú dejas tus modelos tal cual como están con un método insert y lo único que vas a cambiar es tu clase que manipula la base de datos. Yes. Entonces, ya no van a ser inserts, ahora van a ser los de Mongo, por ejemplo, ¿no? Ok. Ya no te preocupas por esas cosas. Sí, sería más fácil entonces así. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, para el update, básicamente Misma lo que modificas situación. es el objeto y modificas todos los datos, o sea, aunque no se hayan modificado. Y puedes mandarlo. Aquí puedo decir que quiero la tabla fulanita. Actualiza la tabla fulanita. Set. Y aquí puedo decir que lo que le voy a mandar es mi arreglo de clave valor. Podrías ¿No? crear todo un arreglo asociativo de valores con sus llaves, ¿no? Y concatenarlos al query, pues. Exactamente. Mi objeto.id, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos values a lo mejor los obtuviste porque objeto tiene un método que se llama values to string, no sé. Y lo que hace es concatenar una cadenita bien chula que te pone clave, valor, clave, valor, clave, valor. Ahorita se va a cortar el video. ¿Ya se va a cortar? Ok. Sí, ya. Sí, Ok. ya queda menos de un minuto. Ahorita nos ponemos de acuerdo.